Tupolev no era solo otro caza americano, era el arma que destruiría la aviación naval japonesa para siempre. El 19 de junio de 1904, cuando esos Hellcats azul oscuro se lanzaron a través de nuestras formaciones con una precisión devastadora, cada piloto japonés en el cielo supo que la era del Zero había terminado. El F-6F Hellcat no solo superaba al legendario Mitsubishi AC-0, lo cazaba con eficiencia metódica, 6 ametralladoras Browning calibre 50 que convergían en el alcance de fuego perfecto, un blindaje que lo hacía prácticamente indestructible. Y ese masivo motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 2000 caballos de fuerza que podían impulsar al Hellcat a 380 mepa y ascender a más de 2500 pies por minuto. Lo que sucedió ese día sobre el mar de Filipinas no fue una batalla, fue una ejecución. En lo que los pilotos americanos llamarían la Gran Masacre de las Marianas, la Armada Imperial Japonesa perdió aproximadamente 480 aeronaves, mientras que los americanos perdieron solo 3 aviones. Esta es la verdadera historia de cómo el F-6F Hellcat se convirtió en el avión de combate más exitoso en la historia naval, logrando una relación de victorias sin precedentes de 19-1 y cómo aplastó al alguna vez invencible Zero en la batalla de portaaviones más decisiva jamás librada. El camino hacia este día decisivo comenzó el 6 de junio de 1944, cuando la Fuerza de Tarea 58 zarpó del puerto de Mayuro en las Islas Marshall. La última nave tardó 5 horas completas en despejar el puerto. La fuerza de portaaviones más grande jamás reunida se dirigía a las Marianas. El vicealmirante Mark A. Meecher, el experimentado aviador pionero que había estado volando desde 1915, comandaba esta masiva armada desde su buque insignia USS Lexington. 15 portaaviones rápidos, 7 acorazados, 21 cruceros y 69 destructores se extendían a lo largo de millas de océano. Solo los portaaviones transportaban 956 aeronaves, con 45 de ellas siendo F-6F Hellcats. La fuerza se organizó en 4 grupos de tarea, cada uno capaz de operar independientemente. El grupo de tarea 58.1 bajo el contraalmirante J.J. Jocko Clark a bordo del USS Hornet incluía al Yorktown, Belleau Wood y Bataan. El grupo de tarea 58.2, comandado por el contraalmirante A.E. Montgomery desde el USS Bunker Hill, incluía al Wasp, Monterey y Cabot. El grupo de tarea 58.3 bajo el contraalmirante J.W. Reeves a bordo del USS Enterprise incluía a Lexington, Princeton y San Jacinto. El grupo de tarea 58.4 comandado por el contraalmirante W.K. Harrell desde el USS Essex incluía a Langley y Copens. Contra esta fuerza, el almirante Jisaburo Osawa podía reunir 9 portaaviones con aproximadamente 430 aeronaves. La primera flota móvil incluía el portaaviones más nuevo Taiho como buque insignia de Osawa, los veteranos de Pearl Harbor Shokaku y Zuikaku, además de Junyo, Hiyo, Ryuho, Chitose, Chiyoda y Zuiho. Pero los números contaban solo una parte de la historia. La mayoría de los pilotos de Osawa eran reemplazos inexpertos con menos de 100 horas de entrenamiento. Algunos tenían tan solo 50 horas de vuelo totales. Muchos nunca habían disparado sus armas en el entrenamiento debido a la escasez de municiones. Estaban volando en combate contra pilotos americanos que promediaban entre 300 y 400 horas de entrenamiento, incluyendo una extensa práctica de tiro y calificación en portaaviones. El 11 de junio de 1944, la Fuerza de Tarea 58 comenzó su asalto a las Marianas. Barridos de cazas y bombardeos golpearon Saipan, Tinian y Guam. Los japoneses fueron tomados por sorpresa. Habían esperado que el próximo objetivo americano fueran las Carolinas. Solo 5 aeronaves con base en tierra defendían las Marianas. Solo en el primer barrido, 208 Hellcats reclamaron 86 aeronaves japonesas destruidas. La destrucción sistemática del poder aéreo japonés en las Marianas había comenzado. El comandante David McCampbell, al mando del Grupo Aéreo 15 del USS Essex, lideró sus escuadrones en estos ataques preliminares. McCampbell, un nativo de Alabama de 34 años, se había unido al BF-15 como comandante de escuadrón, que inicialmente ni siquiera podía calificarse en artillería. Sus pilotos lo habían ayudado en secreto a pasar su calificación, pintando sus balas del mismo color que las suyas. Ahora estaba a punto de convertirse en el as líder
de todos los tiempos de la Armada. El 15 de junio, las fuerzas americanas desembarcaron en Saipán. El almirante Soemu Toyoda, comandante en jefe de la flota combinada, activó inmediatamente la Operación Ago. Esta era la última oportunidad de Japón para la batalla decisiva que habían buscado desde Midway. Cada barco y aeronave disponible fue comprometido. El plan se basaba en que los aviones de portaaviones de Ozawa trabajaran en conjunto con aviones con base en tierra de Guam y Tinian, además de la ventaja del mayor alcance de los aviones japoneses. Podrían atacar desde más allá del alcance americano, aterrizar en Guam para reabastecerse y rearmarse, y luego atacar de nuevo. Pero los americanos tenían ventajas que Ozawa no apreció del todo. El radar de la Fuerza de Tarea 58 podía detectar incursiones entrantes a 100 millas. Los directores de caza en el Centro de Información de Combate de cada portaaviones podían vectorizar a los Hellcats a posiciones de intercepción perfectas. Los proyectiles antiaéreos de espoleta de proximidad, todavía clasificados como alto secreto, devastarían cualquier aeronave que lograra pasar la pantalla de cazas. Y lo más importante, el F-16F Hellcat fue diseñado específicamente para destruir Zeros. La mañana comenzó con los preparativos previos al amanecer. En la sala de preparación del BF-16 a bordo del Lexington, el teniente junior grade Alexander Vracue revisó su tablero de ploteo y equipo. Ya un as con 12 victorias, Vracue había pasado meses como compañero de ala de Edward Butch O'Hare, aprendiendo del primer as de la Armada. Ahora volando con el BF-16, estaba a punto de tener el día más espectacular de su carrera. A las 07:45 horas, el submarino USS Albacore, comandado por el teniente comandante James Blanchard, disparó 6 torpedos contra el buque insignia de Ozawa, el Taiho. El oficial técnico Sakio Komatsu, volando por encima, vio las estelas de los torpedos y deliberadamente estrelló su avión contra un torpedo para salvar el barco. Su sacrificio destruyó un torpedo, pero otro golpeó el pozo del elevador de proa del Taiho. El daño parecía menor, pero las líneas de combustible rotas ya estaban liberando vapores mortales en el barco. Un oficial de control de daños inexperto cometió un error fatal, abriendo el sistema de ventilación para dispersar los humos. En cambio, los extendió por todo el barco. A las 1532 horas, el Taiho explotaría y se hundiría, llevándose consigo a 1.650 hombres. A las 0830, los operadores de radar de toda la Fuerza de Tarea 58 detectaron la primera ola de ataque japonesa, 69 aeronaves lanzadas desde los portaaviones de Ozawa a máxima distancia. Los directores de caza se pusieron a trabajar de inmediato. Vector 2 cuenta, Ángeles 25 blancos aproximándose, crujió por las ondas de radio. Los Hellcats ya en el aire ascendieron para obtener ventaja de altitud. Los que estaban en cubierta se apresuraron a despegar. El comandante Charles Brewer, al mando del BF-15 desde el Essex, fue de los primeros en avistar la incursión entrante. Contacto visual. Enemigos con rumbo 265, distancia 40 millas, Ángeles 18. La máquina de matar profesional de la aviación naval americana entró en acción. Hellcats de múltiples portaaviones convergieron en la formación japonesa, dirigidos por controladores de caza que podían ver toda la batalla desarrollándose en sus pantallas de radar. Los pilotos japoneses mantuvieron una formación cerrada, volando rectos y nivelados hacia sus objetivos. Fue su primer y fatal error. El teniente comandante Paul Bowie, al mando del BF-16, describió más tarde la intercepción. Llegaron en formación perfecta como si estuvieran en un desfile. Nuestros hombres no podían creerlo, simplemente mantuvieron la formación mientras los hacíamos pedazos. El comandante McCampbell lideró 12 Hellcats del BF-15 a 25.000 pies cuando avistó la formación enemiga debajo. Hice una pasada lateral alta modificada, escribió más tarde, y solo mis cañones de estribor dispararon, lo que me arrojó a un violento derrape. Las armas se cargaron 2 veces más, y como mi objetivo había picado y ganado alta velocidad, siguió una persecución desde la cola. El bombardero en picado Judy que perseguía intentó escapar, pero el Hellcat de McCampbell era más rápido. Sus 6 cañones convergieron y el Judy explotó. La masacre había comenzado. McCampbell destruyó 5 bombarderos en picado Judy en el enfrentamiento matutino, y luego, esa misma tarde,
derribó 2 Mitsubishi ACM-Zeros sobre Guam para un total de 7 victorias el 19 de junio. Su compañero de ala, el teniente Roy Rushing, se distinguiría más tarde en la batalla del Golfo de Leyte en octubre. Mientras tanto, el teniente Junior Grade Alexander Vratiou tenía sus propios problemas. El supercargador de su FCFE había fallado, limitando su altitud y velocidad. Incapaz de seguir el ritmo de su escuadrón, dirigió su división de regreso hacia la fuerza de tarea. A medida que se acercaban, Vratiou avistó una gran formación de bombarderos en picado Judy dirigiéndose hacia los barcos americanos. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. Estaban tan apiñados contra el agua debajo, recordó Vratiou más tarde. Me sentí como un niño con un plato de galletas, temiendo que alguien más fuera a coger algunas, aunque yo tenía todo lo que podía atiborrarme. En solo 8 minutos, usando solo 360 cartuchos de munición, aproximadamente 10 cartuchos por arma por derribo, Vratiou derribó 6 bombarderos en picado Judy. Su puntería fue casi perfecta. Después de aterrizar en el Lexington, Vratiou salió de su Hellcat y, aún con su equipo de vuelo, levantó 6 dedos para los fotógrafos. La fotografía se volvió icónica, el joven haz sonriente simbolizando el dominio americano en el aire. Cuando inspeccionó su aeronave, descubrió que los pasadores de plegado de las alas sobresalían. Había volado su misión más grande con sus alas solo parcialmente aseguradas. La primera ola estaba siendo aniquilada. De 69 aeronaves japonesas, 42 fueron derribadas. Los pocos supervivientes que regresaron a sus portaaviones reportaron escenas de horror. Hellcats por todas partes, viniendo desde arriba, desde los lados, siempre con velocidad y potencia de fuego superiores. La segunda ola de 128 aeronaves lanzada a las 0900 horas sufrió un destino aún peor. Para entonces, cada Hellcat en la Fuerza de Tarea 58 estaba en el aire o listo para despegar. Los directores de caza tenían trazados de radar perfectos de la incursión entrante. Los japoneses volaron hacia un muro de Hellcats posicionados en altitudes de intercepción perfectas. El teniente Eugene Valencia del VF-9, volando desde el USS Yorktown, había desarrollado lo que llamó la táctica de la máquina segadora. Trabajando con otros 3 pilotos, James French, Clinton Smith y Harris Mitchell, Valencia había creado quizás la división más mortífera de la aviación naval. Más tarde reclamarían 50 victorias entre ellos, pero el 19 de junio eran parte del esfuerzo defensivo más amplio. El Escuadrón de Combate 1 del Yorktown tuvo un día espectacular. Liderado por el comandante Smoke Streen, el VF-1 reclamó 37 aeronaves japonesas destruidas. El teniente Junior Grade George Carr derribó 5 aviones, convirtiéndose en un as en un solo día. Los Hellcats del escuadrón se lanzaron desde 24.000 pies hacia masas de aeronaves japonesas a 10.000 pies debajo, con sus 6 cañones disparando. La superioridad técnica del Hellcat era abrumadora. Mientras que el Zero pesaba 5.313 libras cargado, el Hellcat pesaba 12.008 libras. Ese peso extra era blindaje, tanques de combustible autosellantes y resistencia estructural. El piloto del Zero se sentaba detrás de un delgado panel de aluminio. El piloto del Hellcat estaba protegido por una placa de blindaje detrás y debajo, y vidrio a prueba de balas al frente. Los tanques de combustible del Zero explotarían con una sola bala incendiaria. Los tanques del Hellcat se sellarían a sí mismos usando capas de goma que se hinchaban al ser perforadas. La diferencia del motor fue igualmente decisiva. El Pratt & Whitney R2810 del F6F3 producía 2.000 caballos de fuerza, con inyección de agua aumentándolo a 2.200 caballos de fuerza para potencia de emergencia de combate. El Nakajima Sakae 21 del Zero solo lograba 1.130 caballos de fuerza. Esto significaba que el Hellcat podía superar en ascenso, picada y velocidad al Zero a cualquier altitud. A 20.000 pies, donde tuvo lugar gran parte del combate, el Hellcat podía ascender a 2.000 pies por minuto. El Zero lograba quizás 1.500 pies por minuto, y esa tasa disminuía rápidamente con la altitud. El armamento contaba su propia historia. Las 6 ametralladoras Browning M2 calibre cuenta del Hellcat llevaban cada una 400 cartuchos. 2.400 cartuchos en total. Las armas estaban calibradas para converger en un rango específico, creando un cono de destrucción.
El Zero típicamente llevaba 2 cañones tipo 99 de 20 mm con solo 60 cartuchos cada uno, además de 2 ametralladoras tipo 97 de 7,7 mm. Si bien el cañón de 20 mm era más potente por cartucho, la munición limitada significaba que los pilotos del Zero debían ser extremadamente cuidadosos con sus disparos. Los pilotos del Hellcat podían disparar ráfagas largas, dirigiendo sus trazadoras hacia el objetivo. A las 1000 horas, la tercera ola de 47 aeronaves se acercó. Estas eran de la división de portaaviones 2 de Osawa, Junyo, Hiyo y Ryuho. Inmediatamente se perdieron, sin poder seguir los movimientos americanos. Solo 7 regresarían a sus portaaviones. El teniente Senji Abe, un veterano de Pearl Harbor que volaba desde el Junyo, fue uno de los pocos pilotos experimentados en esta ola. Después de verse obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la isla rota cuando se le acabó el combustible, examinó su aeronave dañada y exclamó: «¡Nunca vi tantos Grumman's!». Su avión estaba acribillado a balazos. El comandante James Jigdog Ramage, al mando del Escuadrón de Bombardeo 10 del Enterprise, observó a los pilotos de caza en acción. Nuestros cazas realmente hicieron su agosto. Los japoneses llegaron en formaciones perfectas y nuestros muchachos simplemente los hicieron pedazos. Era como ver un ejercicio de entrenamiento, excepto que los objetivos eran reales. La cuarta ola de 82 aeronaves lanzada a las 1100 horas corrió la misma suerte. Para entonces, los pilotos americanos casi sentían lástima por sus oponentes. El Alferez William Spider Webb del VF-2 recordó más tarde: «Eran tan novatos. Mantuvieron la formación mientras les disparaban. Ni siquiera intentaron maniobras evasivas. Fue a la vez impresionante y desgarrador ver a hombres tan valientes volar hacia una muerte segura». Pero no todos los pilotos americanos sobrevivieron ilesos. El comandante Charles Brewer del VF-15, después de derribar 3 aeronaves enemigas, fue derribado y muerto sobre Guam. Su pérdida recordó a todos que incluso en una masacre, la guerra cobra su precio. El teniente comandante James Flatley tomó el mando del VF-15, continuando la devastadora eficacia del escuadrón. A las 1118 horas, el USS Kavala, comandado por el teniente comandante Herman Kostler, disparó 6 torpedos contra el portaaviones Shokaku. El submarino había maniobrado hasta una posición perfecta y 3 torpedos impactaron. El veterano de Pearl Harbor, que desplazaba 32.100 toneladas a plena carga, se hundió con una gran pérdida de vidas. 2 de los portaaviones más nuevos y grandes de Japón habían desaparecido. La ventaja del radar no puede ser exagerada. Los sistemas de radar SK y SK-2 podían detectar aeronaves a 50 millas, dando a los americanos una advertencia de 30 a 40 minutos de las incursiones entrantes. Los japoneses solo tenían detección visual, generalmente avistando a los cazas americanos cuando ya estaban en posición de disparo. Al teniente Joseph Eggert, director de caza a bordo del Lexington, se le atribuyó la vectorización de cazas para interceptar 35 aeronaves enemigas. Podía ver toda la batalla en su pantalla de radar, como un maestro de ajedrez viendo todo el tablero mientras su oponente solo podía ver piezas individuales. El sistema de dirección de cazas era revolucionario. El centro de información de combate de cada portaaviones era una habitación oscura llena de pantallas de radar, tableros de ploteo y equipos de radio. Los directores de caza entrenados podían rastrear múltiples incursiones, vectorizar cazas para interceptar, advertir de amenazas cercanas y coordinar toda la defensa. Hablaban en tonos tranquilos y medidos, incluso cuando docenas de aeronaves enemigas se acercaban. Vector 270, Ángeles 20, blancos aproximándose. Investigar e informar. El teniente comandante William R. Killer Kane, al mando del Grupo Aéreo 10 del Enterprise, voló tanto el 19 como el 20 de junio. En su diario escribió: «La mayor derrota aérea sufrida por cualquier nación jamás». Kane había comenzado la guerra volando aeronaves obsoletas contra pilotos japoneses superiores. Ahora comandaba escuadrones equipados con el mejor caza del mundo, pilotados por pilotos soberbiamente entrenados, dirigidos por controladores de radar que podían verlo todo. El sistema de entrenamiento americano fue quizás la mayor ventaja.
Para junio de 1904, los nuevos pilotos llegaban con 300 a 400 horas de vuelo. Habían practicado aterrizajes en portaaviones docenas de veces en barcos de ruedas de paletas de los grandes lagos convertidos. Habían disparado miles de cartuchos en práctica de tiro. Conocían sus aeronaves íntimamente. En contraste, el entrenamiento de pilotos japonés se había derrumbado, donde una vez produjeron pilotos altamente calificados con más de 500 horas de entrenamiento, para 1904 estaban enviando muchachos al combate con 50 a 100 horas de tiempo total. El sistema de rotación multiplicó las ventajas americanas. Pilotos experimentados como el teniente comandante John S. Jimmy Thack, inventor de la táctica defensiva Thack-Weave, fueron rotados a casa para entrenar a nuevos pilotos. Su experiencia en combate fue institucionalizada, enseñada a cada nuevo piloto. Los japoneses mantuvieron a sus pilotos experimentados en combate hasta que murieron. Para junio de 1944, casi todos los veteranos de Pearl Harbor y Midway estaban muertos. Los pocos supervivientes, como Senji Abe, estaban abrumados tratando de liderar pilotos inexpertos contra fuerzas americanas superiores. La ventaja de las comunicaciones fue crucial. Los pilotos americanos tenían radios VHF confiables usando terminología estandarizada. Podían coordinar ataques, advertir de amenazas y mantener la conciencia situacional. Rompe a la derecha, azul 2, 0 a tus 6. Recibido. Rompiendo a la derecha. Gracias, líder. Las radios japonesas eran notoriamente poco confiables. Muchos pilotos volaban sin ellas para ahorrar peso, confiando en señales manuales, imposibles de ver en combate. Para el mediodía del 19 de junio, la primera fase de la batalla había terminado. Los japoneses habían lanzado 373 aeronaves de portaaviones en 4 oleadas. Aproximadamente 3.6 aeronaves de portaaviones habían sido derribadas solo el 19 de junio. Las pérdidas americanas fueron de 33 aeronaves y 26 miembros del personal de vuelo, la mayoría por accidentes operativos en lugar de pérdidas en combate. El océano alrededor de la Fuerza de Tarea 58 estaba lleno de restos en llamas, manchas de aceite y pilotos japoneses en balsas salvavidas. El almirante Mitcher, observando desde el puente de mando de Lexington, se volvió hacia su personal y dijo: «La fuerza aérea de portaaviones japonesa ha sido destruida. Nunca se recuperarán de esto». Tenía razón. Japón había perdido no solo aeronaves, sino pilotos irreemplazables. Los portaaviones podrían ser reparados o reemplazados, pero la tripulación aérea entrenada no podía ser regenerada en el tiempo que le quedaba a Japón. La tarde vio acción continua sobre Guam y Rota mientras los cazas americanos interceptaban aviones japoneses que intentaban aterrizar y repostar. Los pilotos del BF-16, incluido Bratiu, realizaron múltiples incursiones, aumentando sus recuentos de victorias. Las pérdidas japonesas totales para el día alcanzarían aproximadamente 480 aeronaves, incluyendo los aviones con base en tierra destruidos. Los equipos de mantenimiento hicieron milagros. Los Hellcats dañados fueron reparados durante la noche, listos para volar de nuevo al día siguiente. El sistema logístico americano entregó combustible, municiones y piezas de repuesto en enormes cantidades. Cada portaaviones tenía talleres mecánicos capaces de fabricar piezas. Los motores dañados se cambiaban en horas. Los japoneses, mientras tanto, luchaban por mantener operativos sus aviones restantes, canibalizando aviones dañados en busca de piezas. Al atardecer del 19 de junio, el almirante Otawa todavía creía que podría rescatar algo del desastre. No tenía idea de la magnitud de sus pérdidas. Los pilotos que regresaban informaron haber derribado cientos de aviones americanos. En realidad, no habían derribado casi ninguno. Los pocos pilotos japoneses que sobrevivieron estaban exhaustos, desmoralizados y traumatizados por los acontecimientos del día. El 20 de junio trajo la segunda fase de la batalla, el contraataque americano. Los aviones de reconocimiento habían estado buscando a la flota japonesa todo el día. A las 15:40, el teniente Robert Nelson del Enterprise finalmente los encontró a 235 millas al oeste de la Fuerza de Tarea 58. Era un alcance extremo para los aviones americanos, y despegar tan tarde significaba que regresarían después del anochecer. Pero Mitcher no dudó. «Láncenlos». A las 1600,
1944, la Fuerza de Tarea 58 comenzó a lanzar 216 aeronaves, 85 Hellcats, 7 bombarderos en picado y 54 torpederos. Cada piloto conocía los riesgos. Estarían volando al límite absoluto de su alcance. Muchos no tendrían suficiente combustible para regresar, pero la oportunidad de acabar con la flota japonesa era demasiado buena para dejarla pasar. El teniente comandante Ramage lideró los Dauntless del VB-10 del Enterprise. A medida que se acercaban a la flota japonesa, pudo ver 3 portaaviones, acorazados, cruceros y destructores extendidos por millas de océano. Los pocos cazas japoneses restantes se elevaron para interceptar, pero fueron abrumados por los Hellcats de escolta. El ataque fue confuso pero efectivo. El portaaviones Hiyo recibió varios impactos de bombas y torpedos y se hundió. El Zuikaku fue gravemente dañado, al igual que los portaaviones Junyo y Chiyoda. El acorazado Haruna recibió un impacto de bomba, y 2 petroleros fueron hundidos. Pero el verdadero drama llegó en el vuelo de regreso. A medida que caía la noche, los aviones americanos comenzaron a quedarse sin combustible. La radio se llenó de llamadas desesperadas. Aquí Azul 7. El motor se paró. Estoy cayendo. Rojo 3 amerizando. Envía ayuda. Los pilotos observaron cómo sus medidores de combustible bajaban hacia el vacío, calculando si podrían regresar. El almirante Mitchell tomó una de las decisiones más famosas de la guerra. A pesar de la amenaza de los submarinos, ordenó: enciendan las luces. Cada barco de la Fuerza de Tarea 58 se iluminó. Los reflectores apuntaron al cielo. Las luces de la cubierta de vuelo brillaban. Incluso se dispararon bengalas al aire. Era como Times Square en medio del Océano Pacífico. El teniente comandante John Gray del BF-18 describió más tarde la escena. Me quedaba solo los vapores cuando vi esas luces. Fue la vista más hermosa de mi vida. No me importaba qué portaaviones, solo necesitaba una cubierta. Aterricé en el Yorktown en lugar del Hornet, pero me recibieron como si perteneciera allí. La recuperación fue caótica. Los aviones aterrizaron en cualquier cubierta disponible. Algunos se estrellaron al aterrizar, bloqueando las cubiertas de vuelo. Otros amerizaron junto a los barcos. Los destructores recogieron a los pilotos del agua. De los 216 aviones lanzados, 80 se perdieron, pero la mayoría de los pilotos fueron rescatados. El costo humano fue de 49 tripulantes muertos o desaparecidos, aún menos que los pilotos japoneses perdidos de un solo portaaviones. El comandante Kane escribió en su diario: Mitchell corrió un riesgo infernal al iluminar la flota, pero salvó a muchos hombres buenos. Ese es el tipo de líder que los hombres seguirán a cualquier parte. La batalla del mar de Filipinas había terminado. En 2 días, los japoneses habían perdido aproximadamente 600 aeronaves, 3 portaaviones y 2 petroleros. Más importante aún, habían perdido a casi todos sus pilotos de portaaviones entrenados restantes. Las pérdidas americanas fueron de 123 aeronaves, la mayoría por agotamiento de combustible el 20 de junio, no por combate. Las especificaciones técnicas que hicieron dominante al Hellcat cuentan la historia completa. El F-6F-3, la principal variante de producción en el mar de Filipinas, tenía una envergadura de 42 pies 10 pulgadas y una longitud de 33 pies 7 pulgadas. Su peso vacío de 9.238 libras incluía blindaje alrededor de la cabina, el enfriador de aceite y el tanque de aceite. Los tanques de combustible autosellantes podían recibir múltiples impactos y seguir funcionando. El parabrisas a prueba de balas podía detener proyectiles de cañón de 20 milímetros. El motor RZONI 810 fue una obra maestra de la ingeniería. Con inyección de agua podía producir 2.200 caballos de fuerza para potencia de emergencia de combate. El motor era increíblemente fiable. Muchos Hellcats regresaron con cilindros destrozados y aún funcionando. La hélice de 3 palas Hamilton Standard estaba perfectamente acoplada al motor, proporcionando una excelente capacidad de ascenso y aceleración. La instalación del armamento fue diseñada cuidadosamente. Las 6 armas estaban escalonadas para evitar interferencias, con 400 cartuchos por arma alimentados desde cajas en las alas. Las armas estaban armonizadas para converger a 300 yardas,
creando un patrón de aproximadamente 6 pies de diámetro donde se encontraban las 6 corrientes de balas. Una ráfaga de 2 segundos ponía 200 cartuchos en esa pequeña área. Nada podía sobrevivir a eso. La cabina fue diseñada para el combate. El piloto se sentaba alto con una excelente visibilidad en todas direcciones. Los controles estaban bien ubicados y eran instintivos. La mira era de tipo reflector, proyectando una retícula de puntería en una placa de vidrio frente al piloto. A diferencia del Zero, que requería un ajuste constante de los controles para mantenerse en equilibrio, el Hellcat era estable y volaba casi sin necesidad de intervención manual. La calidad de producción fue consistente. Grumman construyó 2.705 Hellcats entre 1942 y 1945 con una producción máxima de 500 por mes. Cada aeronave era idéntica, con piezas completamente intercambiables. Un Hellcat construido en 1943 usaba las mismas piezas que uno construido en 1945. Esta estandarización hizo el mantenimiento simple y eficiente. El Zero, por el contrario, todavía se construía parcialmente a mano en 1944. Cada aeronave era ligeramente diferente. La calidad estaba disminuyendo a medida que Japón se quedaba sin materiales. Trabajadores experimentados habían sido reclutados en el ejército. Los motores no podían producir la potencia nominal debido a la mala calidad del combustible y las tolerancias de fabricación. La situación del combustible ilustró el problema más amplio. Los portaaviones americanos usaban combustible de aviación de 100 octanos, especialmente refinado para un rendimiento máximo. Los japoneses utilizaban combustible de 87 octanos, lo que reducía la potencia del motor y aumentaba los problemas mecánicos. Los pilotos americanos podían forzar sus motores a potencia de combate sin preocupaciones. Los pilotos japoneses arriesgaban la falla del motor si exigían demasiado a sus motores desgastados. La cadena logística que apoyaba al Hellcat era enorme. Los petroleros de la flota traían millones de galones de combustible. Los barcos de suministro entregaban piezas de repuesto por toneladas. Los portaaviones de escolta alimentaban aviones de reemplazo. Los escuadrones de servicio móvil podían realizar mantenimiento a nivel de depósito en bases avanzadas. Era una guerra industrial a una escala que los japoneses no podían igualar. El factor humano siguió siendo decisivo. Los pilotos americanos sabían que estaban volando el mejor caza del mundo. Tenían confianza en su entrenamiento, en sus aviones y en su liderazgo. Si eran derribados, sabían que se harían enormes esfuerzos de rescate para salvarlos. Los pilotos japoneses sabían que estaban volando aviones inferiores con un entrenamiento mínimo contra un enemigo superior. Ser derribado significaba la muerte o la captura. El impacto psicológico de la masacre fue devastador. Los supervivientes difundieron la noticia de la invencibilidad del Hellcat por toda la aviación naval japonesa. La moral se desplomó. Muchos pilotos comenzaron a ver las misiones como carreras suicidas incluso antes de la adopción formal de las tácticas kamikaze. El Hellcat no solo los había derrotado físicamente, les había quebrado el espíritu. El análisis de posguerra reveló la verdadera escala de la victoria. Los registros japoneses confirmaron que las afirmaciones americanas eran en realidad conservadoras. En muchos casos, las pérdidas japonesas fueron mayores de lo informado. La relación de victorias de 19-1 no era propaganda. Era un hecho documentado por los registros de ambas partes. El Hellcat continuó su dominio durante toda la guerra. El 24 de octubre de 1904, durante la batalla del Golfo de Leyte, el comandante McCampbell derribaría 9 aeronaves japonesas en una sola misión, estableciendo un récord en EEU. Su compañero de ala, el teniente Roy Rushing, derribó 6 más. 2 pilotos habían derribado 15 aeronaves entre ellos, más de lo que muchos escuadrones lograron en un día al principio de la guerra. Al final de la guerra, los Hellcats habían destruido 523 aeronaves enemigas en combate aire-aire, perdiendo solo 270 ante aeronaves enemigas. Esa increíble proporción de 19-1. Volaron 6.030 salidas de combate, lanzaron 6.503 toneladas de bombas y establecieron la superioridad aérea americana donde quiera que operaron. La filosofía de diseño detrás del Hellcat influyó en todos los cazas americanos posteriores. El énfasis en la protección del piloto, la gran potencia de fuego y la construcción robusta se convirtió en estándar. El Hellcat demostró que en la guerra moderna, el bando con mejor tecnología, entrenamiento e industria prevalecería. Retrospectivamente,
La Gran Masacre de las Marianas fue más que una batalla. Fue la reivindicación del enfoque americano de la guerra. Mientras los japoneses se aferraban a los conceptos del espíritu guerrero individual y las aeronaves ligeras y maniobrables, los americanos habían abrazado la guerra industrial. El Hellcat fue su expresión perfecta, resistente, potente y disponible en números abrumadores. El almirante Osawa sobrevivió a la guerra y más tarde reflexionó sobre la importancia de la batalla, reconociendo que la batalla del mar de Filipinas marcó el fin de la aviación de portaaviones japonesa. El Hellcat americano, combinado con un entrenamiento de pilotos y una capacidad industrial superiores, había demostrado ser decisivo para lograr la victoria. El comandante David McCampbell, que terminó la guerra con 34 victorias, todas en Hellcats, lo expresó simplemente. El Hellcat era un avión honesto, hacía exactamente lo que le pedías, te traía a casa. En combate, eso es todo lo que importa. Al atardecer del 19 de junio de pleno cubierto, la aviación naval japonesa había terminado como una fuerza efectiva. Los supervivientes, regresando a duras penas a sus portaaviones, sabían que habían encontrado a su amo en el F-Steff Hellcat. El caza azul oscuro con la estrella blanca había puesto fin para siempre al mito de la superioridad aérea japonesa. En un solo día, la industria, el entrenamiento y la tecnología americanas habían triunfado sobre el coraje y el espíritu japoneses. La Gran Masacre de las Marianas fue más que una batalla. Fue la demostración de la supremacía aérea total americana entregada por la letal superioridad del F-6F Hellcat.